Bien, algunas personas no han podido crecer en algunas áreas, en varios aspectos de su vida. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos lleguemos a ser prosperados en todo. Es lo que dice la palabra. Y que pueda ser en esta vida. O sea, somos prosperados acá y pues mucho más en la eternidad. Entonces, podemos tener salud. El Señor nos quiere dar salud a todos. Nos quiere prosperar para que podamos disfrutarlo como hijos de Dios en esta vida. Pero entonces hay ciertas cosas que se interponen, que interfieren en ese crecimiento o en esa prosperidad. Y vamos a verlo hoy. Una de esas cosas. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y la enseñanza de hoy no trata sobre diezmos u ofrendas, trata sobre la honra. Quiero hablar de la honra al Señor primeramente, y a quién más debemos honrar. O sea, acá nos dice, honra a Jehová con tus bienes. Entonces, la honra es una clave para poder recibir del Señor. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De todos, dice acá, al pueblo de Israel. Entonces, la clave es honrar al Señor con nuestros bienes para poder recibir de Él. Dice que si lo hacemos, pues serán llenos nuestros graneros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si honramos al Señor en este aspecto y en todos los aspectos, seremos prosperados. Nos va a ir bien económicamente, porque acá está hablando de una abundancia material. Y es algo que debo aplicar en mi propia vida para poder mejorar, para que el Señor me provea, para que no haya impedimentos en nuestra economía y para que Dios también pueda moverse en nuestras vidas. Si nosotros honramos al Señor, el Señor nos va a prosperar, y si nosotros somos prosperados, podremos ayudar a otras personas. Así funciona. Podríamos dar y bendecir a otras personas, y así funciona el principio. Pero dice, honra a Dios, honrarlo a Él. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este pasaje viene hablando de lo que ocurrió con el sacerdote Elí cuando no reprendió a sus hijos y sus hijos pecaron en la presencia del Señor, hicieron cosas que no debían hacer. Elí, al permitir esto, deshonró al Señor. Al permitir que sus hijos hicieran lo que hicieron, deshonró al Señor. Y pues también sus hijos deshonraron al Señor. Y nos dice que honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.
Si nosotros honramos al Señor, Él nos va a honrar. Él nos va a dar más de Él. Es la manera en que Él nos honra. Pero los que no honran al Señor serán tenidos en poco, o no serían tenidos en cuenta, muy poco. Entonces, ¿usted quiere ser honrado por Dios? Vamos a ver si lo estamos haciendo bien o no. Creo que todos queremos ser honrados por Dios. Amén. Romanos capítulo 13, versículos 7 al 8. Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿A quién no le gustaría que le pagaran lo que le deben? ¿Cierto? Acá la Biblia nos está diciendo, paguemos lo que debamos. Pagad a todos. Debemos arreglar nuestras deudas por ahí con las personas. Dice también, bueno, si usted no quiere pagar o no le nace pagar, si es lo contrario, si usted está debiendo y no quiere pagar, pues hay que examinarse, porque no es la manera correcta. Dios quisiera que pagáramos lo que debiéramos. Es algo que debemos arreglar. Versículo 8. No debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El Señor quiere decir que lo que podremos estar pagando siempre será el amor. O sea, no tenemos que deberle nada a nadie, que lo único que debemos es amor. Es decir, que vamos a estar amando constantemente. O sea, no puedo decir, no, yo ya terminé la deuda de amor que tenía con usted, entonces ya no lo voy a amar más. Por ejemplo, en el caso de los esposos o en el caso de los padres hacia los hijos. Entonces, ya cumplí 18 años, ya lo dejo de amar. ¿Sí? No, el amor lo vamos a seguir debiendo hasta que nos vayamos de este mundo. ¿Sí? Es siempre, constantemente vamos a estar amando, y es lo que dice acá, para que amemos al prójimo y así cumplamos la ley. Entonces es una deuda que no vamos a terminar, no como una deuda terrenal, porque la deuda pues sabemos que en algún momento la vamos a terminar de pagar y ya no vamos a tener que pagar más, pero el amor no. Dice ahí en el 7, al que tributo, tributo. Tributo era lo que se le pagaba a un rey o a un gobernante por estar en esa tierra. Y dice también que al que impuesto, debemos pagar nuestros impuestos. Debemos estar al día con el Señor en esa área. No tener problemas con nadie. Dice también respeto. No podemos deberle respeto a nadie tampoco. Debemos respetar a todas las personas. Y dice honra, ¿verdad? Al que honra, honra. Honra. El respeto hace parte de la honra. Si no hay respeto, no hay honra. Y no es como algunos dicen, yo respeto pero no comparto. ¿Sí? Hemos escuchado eso. Y sí, está bien. Respeta tal opinión, pero no la comparte. Pero la parte de la honra sería respetar y compartir esa opinión, porque tenemos honra a alguien. Por ejemplo, el Señor dice, me honras, pues guardas mis mandamientos. Y es una manera de honrarlo, es una manera de respetarlo. Entonces, podría alguien decir, yo respeto pero no comparto. Yo respeto su religión, pero no la comparto. ¿Sí me entiende? Cuando honramos al Señor, pues lo respetamos y
compartimos y hacemos lo que dice. ¿Amén? ¿Claro hasta ahí? La honra sin respeto deja de ser honra. Ya miramos más o menos que acá nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Amaros los unos a los otros. Entonces, amar también es parte de honrar a las personas y pues de honrar al Señor. Entonces, ¿qué es honra? Honra es mostrar respeto y consideración hacia una persona realizando una prueba pública de respeto, admiración y estima. Pues cuando yo digo que honro a alguien, públicamente demuestro que honro a esa persona, que la respeto, una prueba pública, lo manifestamos públicamente, lo respetamos, lo admiramos y lo estimamos, y lo amamos. Eso sería honrar de la manera correcta. Por ejemplo, si llega alguien que es digno de honra y usted no lo hace, pues eso va a comprobar que no lo honra, y a veces puede pasar que ni siquiera lo respeta. Por ejemplo, una figura pública, que llegue el presidente acá a Soacha, pues el alcalde va a honrarlo de alguna manera y va a hacer algo públicamente para recibir al presidente, ¿verdad? Es lo mismo. Pues la honra debe manifestarse públicamente. Otros deben verlo a usted honrando, y de esa manera pues sabremos que está honrando. Y si nos dice que honremos al Señor, pues nosotros como creyentes, hijos de Dios, debemos manifestar públicamente que honramos al Señor, que le tememos a Él, lo respetamos. Y no se trata de la cantidad. En el caso de los diezmos y las ofrendas, no se trata de cuánto depositamos, sino cómo lo hacemos en nuestro corazón y lo manifestamos públicamente. ¿Y a quién debemos honrar entonces? Primeramente, a Dios. Debemos honrar a Dios. Y ya lo vimos. Pero miremos acá Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías es el libro conocido que habla de los diezmos y las ofrendas, que hace la exhortación al pueblo. Pero en realidad Malaquías nos está mostrando la honra al Señor. Miremos. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Somos hijos de Dios, honramos a nuestro Padre. Si decimos que somos hijos de Dios, honramos a Dios porque Él es nuestro Padre. ¿Y dónde está mi honra?, pregunta él. Una corona no hace rey al rey. Una corona simplemente es un símbolo. Lo que hace rey al rey es que va a gobernar a alguien, ¿cierto? A un grupo de personas. Es lo mismo que pasa con Dios. Dios es nuestro Padre porque tiene hijos. Eso es lo que hace que reconozcamos que es nuestro Padre, porque tiene hijos. ¿Sí? Así de fácil el ejemplo. Un rey tiene súbditos y siervos, y eso es lo que lo hace rey.
y esos súbditos y siervos honran y respetan a su rey y le obedecen. Es lo mismo que nosotros hacemos con el Señor. Entonces sabremos que somos hijos de Dios cuando honramos a Dios. Y dice ahí, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Menospreciar es deshonrar, porque es desprecio. Despreciar a Dios, pues a eso no le va a agradar a Él. Y si lo despreciamos, lo menospreciamos públicamente, pues estamos demostrando otra cosa, no estamos demostrando que respetamos al Señor, que lo honramos, sino lo contrario, como que no importa. Y aquí les está diciendo a los sacerdotes, versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Es decir, ellos lo estaban deshonrando presentándole un sacrificio defectuoso, haciendo un sacrificio de la manera incorrecta. Por eso estaba exhortando a los sacerdotes. Entonces Dios diría, prefiero que no lo hagan así. O en nuestro caso, prefiero cerrar la iglesia que lo sigan haciendo de una manera incorrecta. ¿Cómo lo va? Pone el ejemplo del príncipe, o sea, de un rey. ¿Acaso le llevarían lo peor o lo que está defectuoso? No, ¿cierto? Le llevamos algo que es digno de honra porque es un príncipe, es un gobernante. O pongámoslo en nuestra vida. ¿Nos gustaría que nos dieran algo defectuoso o que no sirve? Pues si la persona dice que me honra, que me respeta, que me estima, pues quisiéramos recibir lo mejor de esa persona, ¿cierto? Es lo mismo que pasa con el Señor. El Señor quiere una ofrenda agradable. Quiere que nosotros presentemos una ofrenda agradable para Él. De lo contrario, pues será deshonra. Él está en el primer lugar. En el segundo lugar, pues, y de ahí para abajo están otras personas, pero Él está en el primer lugar. Él es digno de toda honra, de toda adoración, de toda alabanza. Entonces, tratemos de hacerlo, honrarlo de la mejor manera posible. Amén. Ahora pues vamos a ver a quién más tengo que honrar, porque hay varios tipos de honra en la Biblia. Y honramos a Dios, pero también honramos a otras personas. Y esto le agrada al Señor. Y esto me va a ayudar para mi bendición o nuestra bendición. Honrarlo de la manera correcta. Entonces nos dice la palabra que también debemos honrar a nuestros padres. Mateo capítulo 15, versículo 4. Mateo capítulo 15, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Ya sabemos que es honra, ¿cierto? Respetar. Hacer. Amar. Estimar. Admirar. Admiramos.
Especial, cuidamos a nuestros padres, claro que sí. Valorarlos. Todo eso es honrarlo. Pues la Biblia dice también que honra a padre y madre para que te vaya bien en todo y tus días sean largos en la tierra. Aquí dice muera irremisiblemente. O sea, el que no honra al padre y a su madre, es mejor que se muera. Básicamente es lo que está diciendo. Entonces, para que nos vaya bien, debemos honrar a nuestros padres. Honramos a Dios, honramos a nuestros padres. Lo contrario sería, pues, si yo no los honro, me irá mal y mis días serán cortos en la tierra. La mejor forma de honrar antes que detallarlos es ser buenos hijos. No ser rebeldes, no ser altaneros con ellos, no ser groseros. Honrarlos, amarlos de verdad, como es la verdadera honra. Buenos estudiantes, que no les causen dolores de cabeza, que no sean patilargos, que se sujeten a ellos. Eso es la verdadera honra de un hijo. Así es. Entonces, a algunas personas les puede estar yendo mal económicamente porque de pronto no honran a sus padres. Y además pues pueden estar acortando los días de su vida. Hay 4 maneras para ser prosperados por Dios. Y algunas ya las he enseñado acá. Diezmar, ofrendar, ayudar a los pobres, esto lo dice la Biblia. Y honrar. Este es el que nos falta. Honrar, por eso lo estamos examinando el día de hoy. Entonces, listo, tenemos honrar a Dios, honrar a nuestros padres, pero tenemos más. Tenemos más personas que debemos honrar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Estima y amor. Tenerlos en estima y amor es honra. Y aquí está hablando los que trabajan entre nosotros y os presiden. ¿Quiénes trabajan entre nosotros? Los líderes y el pastor. Ellos son los que trabajan entre nosotros. Entonces nos está diciendo que debemos honrar a nuestros pastores y a nuestros líderes. Estima y amor. Respeto. Hacerlo de una buena manera y de corazón. Y tal vez usted pueda aparentar delante de sus líderes o delante de su pastor, ¿cierto? Pero Dios sí conoce el corazón. Dios sí sabe lo que tiene ahí, si verdaderamente lo está honrando o no a sus líderes, a su pastor. Dios sabe qué es lo que hay en todo su corazón, hasta el más íntimo deseo. Y algunos podrían decir, bueno, yo no tengo líder, me salvé. No aplica, pero tampoco está honrando. Porque si no se sujeta, pues ¿a quién va a honrar? Entonces no va a recibir bendición. O como las personas que no tienen por costumbre congregarse, pues no están honrando a nadie y puede estropear su bendición. Por eso es importante congregarse, ser miembros de una iglesia y sujetarse a la autoridad que el Señor ha puesto ahí, pastores y líderes. Eso es. También hay que tener en cuenta que no honramos para recibir algo a cambio, aunque vamos a recibir algo a cambio. Porque lo dice la palabra, y si lo dice la palabra es porque el Señor así lo va a hacer. Pero la motivación es incorrecta cuando decimos, yo voy a honrar a
a mi líder o a mi pastor para que Dios me prospere. No, lo honramos porque lo amamos verdaderamente, lo estimamos y lo respetamos. Por eso lo honramos. Y ahí es donde juega un papel importante lo que tenemos en el corazón. ¿Lo estamos haciendo de corazón o solo de dientes para afuera? O como dirían, ahí por darle contentillo al líder o al pastor. Es importante hacerlo de corazón, con la motivación correcta. Hacerlo porque amamos. Amamos a Dios y porque amamos a Dios, nos sujetamos y honramos a los que están por encima de nosotros. En el caso de la iglesia, pastores y líderes. Amén. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hebreos 13, 17. Vuelvo a leer. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, no es que yo quiera sacar ventaja de esta palabra. Yo también debo honrar a los pastores que estuvieron o están por encima de mí. Los que se tomaron el tiempo de cuidarme por muchos años y enseñar. A esas personas yo las debo honrar. Entonces esta palabra aplica para ustedes y para mí. Dice, porque velan. O sea, estamos al cuidado de ellos, por vuestras almas. Lo más importante para un pastor y para los líderes son las almas de las personas. Y nosotros tendremos que rendir cuentas por cada uno de ustedes. Dice ahí, quienes han de dar cuenta. La iglesia debe cuidar el rebaño del Señor por medio de los pastores y de los líderes. Y el rebaño del Señor, pues dice ahí, debe obedecer, honrar a sus pastores y a sus líderes. Entonces, el Señor le ha preguntado a cada uno de ustedes, ¿se ha sujetado a su pastor o a su líder? ¿O en realidad no lo ha hecho? No lo ha decidido. La idea de estar en una iglesia es que cada uno de nosotros lleguemos a ser pastoreados. Y esa es la idea de esta iglesia. Que ninguno ande por allá solito. Todos somos hermanos, todos nos amamos los unos a los otros. Y lo que queremos es cuidarlos a ustedes. Para que el enemigo no los engañe. Y no se pierdan. Esa es la idea, cuidarlos. Pues tratamos de llevar el control de cada uno de ustedes. A control me refiero a cuidar, no que controlemos sus vidas, no, controlarlos para que no se aparten, para que sigan los caminos del Señor de la manera correcta. Ustedes son importantes para nosotros, ustedes son importantes para nuestro equipo de liderazgo en esta iglesia, y los líderes lo saben. Cuando una persona pues no honra a su líder o a su pastor, dice aquí, para que lo hagan con alegría. Si ustedes honran a sus líderes y a sus pastores, pues nosotros podremos hacer un trabajo con alegría, sin quejarnos. O sea, eso puede llevar a que alguien se queje o a que alguien se desanime. Pero es que tengo que ir a este grupo de discipulado, pero hay ciertas personas ahí que como que no les agrada, ¿sí? Entonces eso estropea la bendición. Cuando hay falta de honra, estropea la bendición. Dice, esto no es provechoso. O sea, no es provechoso que una persona no honre a la autoridad que ha puesto el Señor ahí. No nos beneficia. No nos beneficia. Y
y puede ser un problema para el liderazgo de la iglesia. Puede causar una demora en el crecimiento de la iglesia. Es decir, que no se convierta en un problema para la iglesia por causa de una deshonra, un problema para su líder o un problema para el pastor. Todo lo contrario, si podemos ser de bendición, si nos sujetamos, nos honramos a los que están por encima de nosotros, pues la iglesia va a empezar a fluir y vamos a poder hacer muchas cosas porque tenemos un solo sentir, un mismo sentir, que es avanzar. Hay líderes que han salido lastimados por sus ovejas, porque es tanta de pronto la carga que dicen, no, yo este discipulado no lo sigo, definitivamente no puedo contarle más. ¿Sí? Ha pasado. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 19. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Miren a donde los coloca el Señor. Dignos de doble honor, los que gobiernan bien. Mayormente, aún más, los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, debemos darle la honra mayormente a los que enseñan y predican. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ya ni siquiera 1 a 1, tiene que con 2 o 3 testigos. Un anciano. ¿Quién es el anciano en la iglesia? Las personas más sabias después del pastor. No los más viejos, los más sabios, o maduros espiritualmente, o llenos del Espíritu Santo. Ellos son los ancianos en una iglesia. Entonces pasa de hablar de un pago, pasa de hablar de honra a hablar de un pago, ¿cierto? Honramos, pero también dice mayormente, y pone el ejemplo, no podrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Es decir, que estas personas deberían recibir un buen pago por su enseñanza, porque tienen el don de predicar, y otras funciones que tienen los ancianos, como también es exhortar a los hermanos, como también es ayudar en otras áreas donde el pastor no puede hacerlo, ayudar también a estar pendiente de los diáconos o líderes. Todo esto es lo que hacen los ancianos. Entonces, debemos honrarlos por esa labor que están haciendo. ¿Cómo? Consejería. Y hay personas que podrían pelear con esto. No, pero ¿por qué el anciano? O el anciano sigue el líder, no. Pues es porque no entienden que honrar también es dar. Cuando honramos estamos ejercitando el principio de dar y recibir. Es igual. Honrar es dar, honrar es bendecir. Juan capítulo 5, versículo 23. Juan capítulo 5, versículo 23. El contexto de este pasaje es que la autoridad que tiene Jesucristo fue dada por el Padre. Es decir, Jesucristo se sujeta al Padre. Jesucristo hace lo que el Padre le dice. Y dice el 23,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Todos los que honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. El que no honra a Jesús, no honra a Dios, porque fue Dios quien lo envió. Si yo honro al Hijo, Jesús, pues estoy honrando al Padre que envió a Jesús. Pues lo contrario es deshonrar a Jesucristo. Al deshonrar a Jesucristo, estamos deshonrando al Padre que lo envió. ¿Claro? Bien. Ahora apliquémoslo un poco más abajo. Si alguien deshonra a un pastor, está deshonrando a Jesucristo que envió a ese pastor. Y esto está un poquito enlazado con la enseñanza de Cristo. ¿Recuerdan? Y estaría deshonrando a Dios que envió a Jesucristo y Jesucristo envió a ese pastor. Se convierte como en una cadena de honra, ¿cierto? Ahora vamos más abajo. Si alguien deshonra a un líder, está deshonrando al pastor que envió a ese líder y por ende está deshonrando a Jesucristo que envió al pastor y que envió a ese líder y por ende está deshonrando a Dios que envió a Jesucristo que envió al pastor y que envió a ese líder. ¿Es una cadena de honra o una cadena de deshonra? Porque esa es la autoridad que Dios ha puesto. Es Dios quien la puso. A mí alguien, otro pastor, pues me lo puso acá. Y yo sé que Dios obró ahí. No fue porque a mí se me ocurrió, y ni siquiera porque al pastor se le haya ocurrido. Es porque Dios tiene un llamado para este tipo de cargos. Y hay unas maneras de hacerlo, de delegar a alguien para ciertas funciones. Lo que les decía, el anciano es una persona madura. Pues cuanto más un pastor tiene que ser una persona madura, que ama a las ovejas, al rebaño, al pueblo de Dios. Entonces ahora ya sabemos que es importante honrar la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Más adelante vamos a tener ujieres. Vamos a tener a alguien que esté allá en la puerta, entonces va a pasar lo mismo. Esa persona también merece honra y respeto. Y si el ujier de pronto le dice, siéntate en la parte de adelante, pues debemos obedecerle, porque es parte de honrar a esa persona, de honrar al pastor y de honrar a Dios que fue quien lo puso ahí. Además de que es un orden para la iglesia. ¿Sí? No es porque queramos molestarlos o incomodarlos, es por orden de la iglesia, llevar un orden. Dice, debemos honrarlo, lo hemos leído, respetarlo, obedecerlo. No dice que si se equivocan o no. Podemos equivocarnos, los líderes se pueden equivocar, pero no es para deshonrarlos. Entonces, porque se equivocó, entonces lo deshonro o paso por encima de esa autoridad o le falto el respeto, ¿no? Si se equivoca, pues obviamente puedo acercarme con amor y decirle, mira, está pasando eso. Creo que estás equivocado en esta área. ¿Listo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. ¿Hay más clase de hoy? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos,
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. A todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Comienza diciéndonos a toda institución humana que ha puesto el Señor ahí. Pues ahí tenemos a nuestro presidente, a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, a los presidentes de otras naciones, porque Dios los ha puesto ahí. Lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal. Hay que honrarlos, porque no dice que no lo hagamos si se equivocan. Entonces Dios nos manda a honrar a esas personas. Se ve muy mal que un creyente, una persona cristiana, insulte o hable mal de un político, porque no está de acuerdo en ciertas cosas que haga. Y peor aún si lo hace en redes sociales. Así sea un meme. Igual, burlarse o hacer bullying es ofensivo y se ve mal en un cristiano. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Cuando hacemos eso, pues podemos estar deshonrando a Dios, porque leímos: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, respetar a Dios y honrar al Rey. Cuando hacemos ese tipo de cosas, también hay una cadena ahí. Pues, por el policía, de pronto deshonramos a un policía y pensamos que porque no es el presidente, sino es un policía, podemos hacerlo. No, también es autoridad puesta por el Señor, porque el Señor puso a la policía. ¿Para qué? Pues para que cuiden. Sabemos que también se equivocan, pero ellos tratan de cuidar a la comunidad, a los ciudadanos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Oh, duro eso. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, pero acá está hablando de una esclavitud de un servicio. Pues si lo traemos a nuestros tiempos, son nuestros jefes en nuestras empresas o nuestros supervisores en las empresas. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. O sea, son personas que también merecen respeto, porque son la autoridad que Dios ha puesto ahí en esa empresa, en esa compañía, en ese negocio, donde sea que usted esté trabajando. Es una autoridad que hay que respetar, así no sea creyente, porque eso es lo que está diciendo. Tengan a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Lo que hablábamos ahorita de las redes sociales y los cristianos, cuando pelean por ahí y suben sus comentarios. Pues es un mal testimonio que alguien esté deshonrando a su jefe o a su supervisor en su empresa, y el nombre de Dios puede ser blasfemado. Puede decir esa persona: este empleado que tengo es cristiano, pero mírelo cómo se comporta. Se comporta igual que el que dice que no es de Cristo. Que sea todo lo contrario. Que podamos dar un buen testimonio y digan: no, mejor contratamos cristianos, porque ellos saben lo que es respetar a sus superiores. Esa es la meta. Estamos aprendiendo, ¿listo? Y dice que también la doctrina, o sea, la palabra de Dios, puede llegar a ser blasfemada. O sea, una persona podría llegar a dejar de creer en la Biblia por un testimonio de nosotros, por un mal testimonio, por deshonrarlo, faltarle al respeto. Romanos 12:10.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal, con amor de familia. Somos una familia en Cristo Jesús. Él nos dice, amaos los unos a los otros. Amaos, amarse. ¿Qué es amar? Amar también es dar. Vamos a dar lo mejor de nosotros por nuestros hermanos. Vamos a manifestar el amor de Dios hacia nuestros hermanos, porque eso es lo que le agrada al Señor. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, ¿sí? Lo mismo, respetamos a nuestros hermanos, los cuidamos, somos delicados con ellos. Sabemos que hay personas que van creciendo, otros más maduros. Nos cuidamos, nos amamos los unos a los otros y de esa manera estamos honrando y de esa manera estamos agradando a Dios y de esa manera pues seremos bendecidos. Todas las honras que hemos visto, ¿verdad? Honrar a Dios, honrar a nuestros padres, honrar a nuestros gobernadores, honrar a nuestros jefes, honrar a nuestros hermanos. En el matrimonio también. Honramos a nuestra esposa, honramos a nuestro esposo. Así se equivoca. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 al 12. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Desprecian el señorío. Acá habla de los falsos maestros, falsos profetas. Dice que porque viven en la carne, menosprecian el señorío. Desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Noten la exhortación, es un poco fuerte. Son unos atrevidos, no temen, no respetan. No comprenden que cuando están deshonrando una autoridad, están deshonrando a Dios. Es lo que está diciendo acá. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pone el ejemplo con los ángeles, que los ángeles siendo más poderosos, que podrían hacer cosas mayores que lo que nosotros hacemos, ellos no pronuncian juicio, están allá calladitos, porque ellos honran y respetan al Señor y obedecen al Señor y hacen lo que Dios les diga que hagan. Pero estos, o sea, esas personas que desprecian el señorío, hablando mal, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Ahora la comparación es más fuerte aún. Los compara como un animal. Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ahora sí, pues estos son falsos maestros, personas que ya están algo perdidas, pero que no nos pase a nosotros, que por andar de pronto en las obras de la carne no honremos a las autoridades que el Señor ha puesto delante de nosotros. Es un atrevimiento para el Señor, es lo que dice ahí. Siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, siguiendo la carne. Tratemos de andar en el Espíritu, tratemos de alimentar el Espíritu y de obedecer la palabra. Ahora ya sabemos la importancia de la honra.
Entonces podríamos estar detenidos espiritualmente y económicamente porque no estamos honrando de la manera correcta. De corazón, ya lo vimos, de corazón, que no sea solo de dientes para afuera, que no sea solo por aparentar. Amén. Pónganse de pie, por favor.